Hola gente, ¿qué tal estáis? Llevo un par de semanas sin subir contenido a mi canal porque he tenido unos cuantos problemillas de salud y la verdad es que me he mantenido bastante aislada de las redes sociales. Sin embargo, llevo unos días pensando que debía hacer un vídeo en el que hablara sobre lo que está pasando en Valencia a causa de la Dana. Vamos a ello. España está de luto. Mientras grabo esto, los medios oficiales de comunicación estiman un balance de al menos 217 fallecidos, aunque es muy probable que la cifra final sea superior a esa. Desde el martes de la semana pasada, día en que la Dana azotó Valencia, hemos sido testigos del gran empuje y la enorme solidaridad que habita en cada uno de los ciudadanos de este país. Se cuentan por miles la cantidad de voluntarios que han dejado a un lado sus obligaciones para desplazarse hasta los pueblos afectados con el fin de llevar agua, alimentos y otros recursos necesarios. Sin embargo, también hemos podido comprobar cómo nuestro gobierno es totalmente incapaz de manejar de forma correcta una situación de crisis. Y no por falta de recursos, sino porque le están dando una mayor importancia a la imagen pública del partido y a cómo le afectan a este tanto los daños materiales producidos como el número total de víctimas. Las instituciones públicas se están perdiendo entre protocolos y burocracia y debido al gran número de cargos intermedios, ralentizan el proceso de toma de decisiones y por ende el paso a la acción. Ahora más que nunca, se ha hecho más que evidente que nuestro modelo político no solamente es altamente corrupto, sino que también es extremadamente ineficiente, inútil y muy costoso. Porque ya no es cuestión de que la política de la izquierda base todo su programa en tratar de implantar la perspectiva de género, el lenguaje inclusivo y la determinación de género, así como otras medidas impuestas por la Agenda 2030, sino que además nos demuestra una y otra vez que ninguno de sus representantes está capacitado para gestionar situaciones problemáticas o directamente para gobernar un país. Durante estos días hemos podido ver cómo la incompetencia extrema de todas las figuras políticas se han ido sumando unas a otras, desembocando en una situación muchísimo peor de lo que en un principio podría haber sido. Veámoslas una por una. Todo comenzó a las 7:31 de la mañana del martes 29 de octubre de 2024, cuando la EMET, la Agencia Española de Meteorología, decretó una alerta roja debido al fuerte temporal que estaba a punto de azotar Valencia. En ese momento, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se encontraba de viaje en la India, y aunque obviamente fue informado de todo esto, rechazó la idea de subirse al Falcon de emergencia para regresar a España. En su lugar, partió de Bombay a las 8:30 de la noche, 4 horas después de haber finalizado las gestiones que tenía que realizar en el país asiático, y tras una escala de 3 horas en Omán, llegó por fin a España a las 10:24 de la mañana del día siguiente, es decir, del miércoles 30 de octubre. Momento en el que el número de fallecidos ya superaba el medio centenar. De esta forma, el presidente Sánchez se libraba de acudir a la sesión del control de gobierno que tendría lugar a las 9 de la mañana. ¿En qué momento hizo nuestro presidente la primera declaración sobre lo acontecido en Valencia? El miércoles a las 11:30 de la mañana. Queridos ciudadanos y ciudadanas, como saben, ayer nuestro país fue golpeado por la peor Dana en lo que llevamos de siglo. Resulta sorprendente la hipocresía de este señor, ya que en 2015, durante la riada del río Ebro, Sánchez se quejaba del desgobierno que estaba padeciendo España, o de que el presidente de entonces, M. Rajoy, no pisara el barro y no estuviera con la gente afectada. Y mi pregunta es, ¿qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy pise el barro y venga a Aragón? Hablando con algunos de los agricultores me han dicho que las ayudas del 2013 aún no han sido cobradas. Resulta curioso porque este discurso, palabra por palabra, es perfectamente aplicable a día de hoy. Y es que, ¿qué coño tiene que pasar en este país para que Sánchez pise el barro y vaya a Valencia? Por cierto, también habría que recordarle que las ayudas prometidas a todos los afectados por la erupción del volcán de La Palma en 2021 tampoco han llegado, y que esa gente sigue viviendo en contenedores y furgonetas a día de hoy, es decir, 3 años después. Se podría decir que el primer fallo importante fue cometido por Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana. Carlos Mazón decidió hacer caso omiso de las recomendaciones del Servicio de Emergencias, emitidas por cierto a las 8 de la mañana, que aconsejaban no coger el coche. A la 1 del mediodía pronunció un comunicado, que también publicó en Twitter, en el que aseguraba que el temporal iba a disminuir su intensidad en torno a las 6 de la tarde.
La previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana. Pero la cosa no acaba ahí. Y es que Mazón borró ese tuit como si el hecho de borrarlo hiciera desaparecer el gran error que había cometido. La alerta finalmente llegaría a los móviles de la población en torno a las 8:10 de la tarde, 12 horas después de que alertaran los servicios de emergencia. Todo esto se debió a que en septiembre de 2023 se emitió una falsa alarma en Madrid que alertaba de una fuerte tormenta, la cual finalmente acabó desviándose unos 30 kilómetros al oeste de la capital. Todo esto generó intensas críticas por parte de la población, y Almeida, el alcalde de Madrid, le pidió a la Agencia Estatal de Meteorología que afinara más a la hora de emitir un aviso rojo para evitar cualquier perjuicio. Y pido que en la medida de lo posible AEMET afine los pronósticos, porque es muy difícil pronosticar la meteorología que se va a producir y yo creo que no se puede exigir un 100% de acierto, pero no es menos cierto que este pronóstico se produjo en la mañana de ayer y que al mediodía de ayer se mantenía el pronóstico de 120 litros por metro cuadrado, superando con mucho la mayor precipitación histórica registrada. En cualquier caso, Mazón no se atrevió a dar el aviso que habría minimizado los efectos producidos por la Dana sobre la población de Valencia. Algo que sí hizo, por cierto, la Embajada de Japón con todos sus ciudadanos que se encontraban de visita en nuestro país. Otro dato que también es digno de ser reseñado es el hecho de que el sistema meteorológico francés fue muchísimo más preciso a la hora de dar previsiones sobre la Dana. Mientras que la AEMET hablaba de precipitaciones de entre 150 y 180 litros de agua por metro cuadrado, los franceses alertaban de lluvias que iban a alcanzar los 400 litros. La cifra final, cuando la Dana se hizo evidente, fue de 450 litros por metro cuadrado. Por cierto, a título personal, me gustaría decir que no son solo los políticos los que suelen hacer caso omiso de las recomendaciones de los expertos. Existen muchísimas disciplinas, como la meteorología o incluso también la medicina, que no son ciencias exactas, por lo que a veces las predicciones que éstas hacen no son del todo certeras. Yo soy de las que piensa que es mejor emitir una alerta que acabe en una falsa alarma que no emitir ninguna. Como se suele decir, es mejor prevenir que curar. Pero claro, hay que tener en cuenta que no es posible dar respuestas inmediatas y exactas en todo momento, algo que la mayoría de la gente no es capaz de comprender. De ahí surgen muchas de las teorías conspiranoicas que podemos encontrar en Internet, las cuales, por cierto, no son más que el resultado de la inexperiencia y la ignorancia sobre ciertos temas. Pero ya comentaré esto más en detalle en vídeos posteriores. Durante la sesión de control al gobierno que tuvo lugar el miércoles, la oposición solicitó la suspensión de toda actividad parlamentaria debido a la situación que se estaba produciendo en Valencia. Sin embargo, los partidos del gobierno acordaron mantener el segundo pleno del día, en el que se iba a tratar la urgente tarea de convalidar el Real Decreto Ley sobre Radio Televisión Española. De esa manera, el gobierno de Sánchez ha conseguido meter en Televisión Española a varias personas afines a su partido, a las que ha premiado con la humilde cantidad de 100.000 euros anuales. Como esto les pareció poco, ese mismo día el gobierno realizó una reforma fiscal que culminaría, como no, en la subida de impuestos para el diésel, el IRPF, el tabaco, el cigarrillo electrónico y el IVA a los Airbnb. Por supuesto, debido a esto y a la poca credibilidad que le quedaba a Pedro Sánchez, si es que le quedaba alguna, no era de extrañar el recibimiento que le dieron al llegar a Valencia. Y aquí es donde comenzó la batalla para ver de quién era la culpa de todo esto. Por un lado, Carlos Mazón afirmaba que la responsabilidad de la gestión de esta emergencia era competencia del ministro del Interior, mientras que Marlaska, por su parte, le devolvía la pelota argumentando que las competencias en estos casos son autonómicas. Mientras tanto, hay que tener en cuenta que el número de víctimas va en aumento. Después de tantos errores seguidos, Mazón no iba a dejar pasar la oportunidad de cagarla un poquito más, por lo que decidió rechazar la ayuda del gobierno catalán, quien ofreció enviar a 50 bomberos de élite, 8 camiones, 2 vehículos ligeros y un equipo de especialistas en rescate. Algo que, por cierto, a los pocos días acabaría aceptando. En ese momento comenzaron a darse las primeras donaciones procedentes de empresas privadas. Inditex ha donado 4 millones. Florentino Pérez donó 1 millón de euros a través de su constructora. El Real Madrid, otro millón. Y suma y sigue. Pero como no,
Siempre hay gente en todas partes incapaz de dejar a un lado la ideología y aprovechan cada momento que tienen para atacar con lo que sea al supuesto enemigo. Pero claro, ¿qué podemos esperar de un partido que cree que la solución a todos los problemas es quitarle a los demás lo que es suyo por derecho? En cualquier caso, el gobierno central seguía sin querer declarar el estado de emergencia de nivel 3 por diversas razones. Mientras se mantenga el nivel 2, la emergencia es de interés autonómico. Esto quiere decir que la gestión de toda la emergencia recae directamente sobre la comunidad autónoma. Sin embargo, si la magnitud del desastre es demasiado elevada y sobrepasa los recursos del gobierno autonómico, sería necesario que fuera el gobierno central el que asumiera la gestión directa. Esto es lo que significaría pasar del nivel 2 al nivel 3. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Pues en primer lugar, un gran coste político. Si el gobierno de Sánchez asume la responsabilidad total, caería sobre él toda la culpa. Y obviamente no están dispuestos a hacerlo. Por otro lado, declarar el nivel 3 implicaría tener que reorganizar tanto los recursos como los mandos, lo que podría generar un retraso en la respuesta debido a toda la burocracia existente. Por último, seguramente exista cierto recelo para declarar el nivel 3 de emergencia, porque eso supondría tener que reconocer que la situación es tan grave que sobrepasa los recursos del gobierno autonómico, lo cual dañaría la imagen y tiraría por tierra la percepción de control. Es por eso que a Sánchez le resulta muchísimo más cómodo situarse en una situación de superioridad, afirmando que si Mazón necesita ayuda, solo tiene que pedirla. Que el gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. De esta forma, el presidente de la Generalitat Valenciana se vería obligado a aceptar su incapacidad para gestionar él solo la situación y tendría que pedirle ayuda al gobierno de Sánchez, quien vería reforzada su postura de autoridad. Mientras tanto, debemos recordar que los únicos que están trabajando duramente en las zonas afectadas son los ciudadanos, voluntarios que se han desplazado desde todas partes para aportar en lo que puedan y ayudar a las víctimas. El resto de militares, bomberos y policías, por otro lado, se quejan de que la orden que les permitiría pasar a la acción con todos los medios necesarios no termina de llegar. Es vergonzoso que la respuesta internacional resultara ser más rápida y eficaz que la propia. Bukele y Milei ofrecieron a España 300 especialistas en rescate y asistencia humanitaria. Francia también ofreció enviar a 250 bomberos a Valencia, pero una vez más, el Ministerio del Interior rechazó la oferta argumentando que por ahora no era necesario. ¿Cómo no vamos a estar hartos los españoles si, tras ver la enorme incompetencia de las instituciones, la falta de movilización del ejército y el rechazo de ayuda externa, encima tienen la desfachatez de decir que los diputados no están para achicar agua? Cuando por fin deciden solicitar más efectivos militares, piden la irrisoria cantidad de 500. Mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, dice que, si fuera necesario, enviarían a los 120.000 efectivos militares. Y digo yo, ¿qué hace falta para que sea necesario? Para acabar de retratar a todos nuestros políticos, aquí os dejo un vídeo de Nuria Montes, la consejera de Turismo. Aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente. Creo que es el momento de pararnos a pensar cómo funcionan realmente las cosas. La realidad es que en situaciones como esta, lo que debemos hacer es dejar a un lado la ideología y centrarnos en hacer cosas que sean útiles. Es especialmente importante en estos momentos ser cautelosos y no difundir información no contrastada. Estamos viviendo unos momentos especialmente sensibles y cualquier comentario, bulo o fake news puede acabar generando una respuesta completamente desmedida. Cuanto más cauteloso sea nuestro comportamiento, más difícil será que nos manipulen. Y no seamos ingenuos. La manipulación no solamente viene de los medios de comunicación, pues todos sabemos que las redes sociales son una excelente herramienta para dirigir la opinión pública y transformar la realidad. Es importante que no nos creamos todo lo que vemos en Internet, especialmente en los tiempos en los que la inteligencia artificial puede literalmente modificar cualquier información que veamos. En lugar de dedicarnos a tirarnos piedras unos a otros, deberíamos dejar de lado nuestras diferencias y pensar en la mejor manera de contribuir.